Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ibo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. Muy buenas noches, amados hermanos de nuestra comunidad Ibo y de otras comunidades que se dan cita en este estudio bíblico virtual. Qué bendición es poder llegar una vez más a través de la señal de ibosama.org a cada uno de los hogares de nuestra amada Ibo. Gloria a Dios por la tecnología, gloria a Dios por el equipo de servidores que cada semana brindan el soporte debido para que esto sea una realidad. Y pues tomando las medidas de lugar aquí en nuestro país, sobre todo acá en Santo Domingo, donde se están dando estas incidencias nuevamente con la pandemia del COVID, donde hay alzas en los contagios, llamamos pues a toda la iglesia, a todos los hermanos que nos están escuchando y viendo a tomar las medidas de lugar, a tener pues el cuidado, la higiene, el uso de las mascarillas, el distanciamiento y evitar pues el contacto innecesario, las salidas innecesarias, hermanos. Seamos prudentes y seamos parte del cuidado que nos compete como hijos de Dios también. Hoy tenemos a nuestro hermano José Rafael, quien estará trayendo el mensaje del Señor la noche de hoy. Pero antes quiero invitarte a que oremos y quiero pues que hagamos de nuestras casas un altar al Señor. Acompáñame en oración. Dios Todopoderoso, Rey Soberano, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí a través de esta señal de ibosama.org en este estudio bíblico virtual. Usa a José Rafael en esta noche. Bendícele, bendice a su familia, bendice a sus hijos, su esposa. Y dale, Señor, de nuevo y que tu Espíritu Santo sea trayendo las convicciones necesarias a nuestras vidas. Ayúdanos a ser mejores cristianos y usa este estudio bíblico, usa estas alabanzas y tu palabra predicada para que esa obra sea en nosotros. Muchas gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, vamos a alabar al Señor y luego iniciaremos con el mensaje de la noche de hoy. Que el Señor nos bendiga. Con poder del
Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Muy buenas noches, mis hermanos. Qué placer poder estar con ustedes en este día, miércoles de estudio bíblico de nuestra Iglesia Bautista Osama. Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes en esta noche lo que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Es un privilegio uno poder compartir la palabra del Señor y poder expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y poder compartirlo con el resto de la iglesia. Pero antes de cualquier otra cosa que hacer, permítanme orar para que podamos, Dios pueda dirigirnos en esta noche y así poder ir a su palabra con su bendición. Así que le invito a ustedes a orar, mis hermanos. Amado Dios Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Aquí reunidos, Señor, con toda tu iglesia, hermanos, desde sus casas, lugares de trabajo, Señor, de donde quiera que estén, damos gracias a ti y la bendición que tú nos das, Señor, de poder estar expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio. Gracias por la oportunidad. Gracias por la bendición. Gracias por la dicha, por la gracia, Señor, de poder conocer tu palabra, de poder vivir en tu palabra. Perdónanos al mismo tiempo por los momentos en los que no hemos obedecido a la rapidez o a la manera en la que tú exiges en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, en esta noche. Y ayúdame, Señor, a pesar de mis debilidades, a exponer con fidelidad tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche vamos a estar hablando de la fe. Vamos a estar hablando de la importancia de creer. Este es un tema que se ha hablado y se habla constantemente desde varios enfoques. Pero para mí, yo quiero en esta noche enfocarme en un aspecto de la fe que está relacionado específicamente a esa fe que viene como producto ya luego de nuestra salvación. Todos los que están presenciando en esta noche el estudio, que han creído en Jesús, ya han puesto su fe, su confianza, han depositado sus vidas en las manos de Dios. Y en ese sentido, eso es fe. La Biblia dice que la única manera de poder alcanzar la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Y esa fe es sumamente importante porque sin ella nosotros no podríamos pasar de muerte a vida, no podríamos experimentar lo sobrenatural de pasar de una condición de muerte a una condición de vida espiritual. No podríamos hacerlo. Pero esa fe no debe quedarse ahí. Esa fe debe crecer, esa fe debe madurar. Esa fe debe pasar en confianza, mayor confianza en el Señor, de manera que nosotros podamos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas y vivir en ellas. Y hay dos razones por las que yo he querido, según Dios nos ha dado la oportunidad, traer este tema. Número uno, por las circunstancias externas. Estamos viviendo tiempos donde la fe está siendo puesta a prueba, donde nuestras vidas como creyentes están puestas a prueba, donde constantemente estamos viendo cómo los cimientos de la palabra de Dios están siendo socavados constantemente, siendo señalados, donde podríamos estar incluso viendo los inicios de una mayor aprensión contra la fe cristiana en algunos lugares con mayor o menor grado,
pero hemos visto cómo esa realidad ha cambiado. Entonces esa situación externa que va de la mano con el hecho de cómo las distintas corrientes de pensamientos modernos y posmodernos están tratando de aislar y arrinconar constantemente la fe en Cristo, presentan en cada uno de nosotros una demanda. Y eso es una realidad que no podemos negar. Pero otra realidad es la que estamos viviendo también dentro de la iglesia, en particular de la iglesia local, de la Iglesia Bautista Osama, de la cual nuestro pastor Otto constantemente ha estado hablando durante las últimas semanas, diría yo, de los últimos meses. Y es la realidad de los cambios presentes, de la bendición de Dios, de lo milagroso, de lo sobrenatural de la obra de Dios en medio nuestro. Y de verdad que nos gozamos y nos sentimos bien privilegiados de que Dios en su gracia nos haya dado a todos nosotros como una familia de la fe la oportunidad de verlo a Él obrar en medio de todo este panorama que externamente es convulso, difícil, que en medio de la pandemia, en medio de todas estas diatribas que se levantan en contra de la fe de Cristo, aún hay grandes historias, aún hay milagros que contar por la gracia de nuestro Señor Jesús. Entonces esos dos aspectos para mí sostienen lo que voy a querer o que estoy hablando en esta noche. Quiero invitarles al libro de Segunda de Reyes capítulo 6 y capítulo 7. No vamos a leer los dos capítulos, pero yo voy a dar un panorama de cada vez que vaya pasando de un capítulo a otro. Y hemos titulado este estudio de esta noche, Es tiempo de creer. Yo creo que nosotros necesitamos rescatar la confianza madura, real, apasionada por Dios, por su obra, por la causa de Cristo. Nosotros hemos sido testigos de los embates, incluso de muchos creyentes que han abrazado un poco el temor acerca del futuro, acerca de las circunstancias que le han pasado, hermanos o hermanas, o personas en general, donde sus vidas se han visto en peligro por causa del COVID. Otros lamentablemente se han ido de nosotros, y toda esta realidad provoca en algunos mayores que en otros algún tipo de temor. Pues nosotros tenemos en la palabra de Dios la esperanza del regreso, del retorno de nuestro Señor Jesús. Y yo quiero enfocarme, hermanos, en la realidad de que tanto las situaciones externas que están sucediendo como la realidad de la bendición de Dios dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, esta iglesia local, es importante, es el tiempo de que nosotros podamos creer. Claro, ya creemos, somos cristianos, hemos recibido la salvación, Dios nos ha salvado por su gracia, pero necesitamos creerle a Dios, necesitamos que nuestra fe crezca. Como dice el apóstol Pedro, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Es una fe que crece, es una fe que madura. Y para eso vamos a estar compartiendo, son prácticamente historias que se dan en un contexto, según un contexto similar en el espacio y tiempo, y es relacionado al profeta Eliseo. El profeta Eliseo, sucesor del profeta Elías, fue profeta hacia el reino del norte con capital en Samaria. Ustedes recuerdan que el reino o Israel pasó 3 periodos de reinado único o como un solo pueblo bajo los pies de David, bajo los pies de Saúl, bajo los pies de Salomón. Pero luego de allí el reino se dividió. Una parte de las tribus fueron al norte y otras partes fueron al sur. Las partes del norte tenían su capital o centro en Samaria y la parte del sur tenían su capital en Jerusalén. Entonces, este profeta en particular, el cual yo sé que hemos escuchado en otros momentos, había o estaba profetizando, era un siervo de Cristo, representante de Dios a Israel, específicamente al reino del norte. Entonces, en ese aspecto, lo que este hombre dijo o predijo a este pueblo es lo que nosotros vamos a estar compartiendo. Él experimentó y fue capaz de hacer muchos milagros, muchas experiencias muy sobrenaturales en medio del pueblo para mostrar el poder, la grandeza y la misericordia de Dios que todavía estaban presentes en el pueblo, a pesar de que ellos se habían alejado de Dios. Entonces, por eso quiero invitarles al segundo libro de los Reyes, capítulo 6, específicamente desde el versículo 8 al versículo 33. Esa va a ser la primera parte.
La segunda parte iniciaría en el capítulo 7 específicamente, donde entonces estaremos viendo ya en la segunda parte de la noche ese aspecto. Capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículos 8 al 33. Lo que nosotros tenemos aquí es que a los israelitas específicamente, para que podamos estar, a los que fueron hacia el reino del norte con capital en Samaria, su némesis, el pueblo que siempre estaba y que posteriormente los sitió y los llevó como esclavos, era el imperio sirio. Y este imperio había estado siempre en pugna y en guerras constantes contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. En este caso, Eliseo servía como la voz de Dios. Y esto es parte de la misericordia del Señor, porque un profeta daba la razón de que Dios todavía tenía gracia, misericordia y tenía algo que decir al pueblo en particular. Y eso, hermanos, hasta el día de hoy se sostiene. Cada vez que nosotros podemos estar bajo los pies de la exposición de la palabra del Señor, cada vez que nosotros podemos tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, eso es de la misericordia del Señor. Porque Dios nos está hablando y cada vez que Dios habla, Dios está diciendo algo de Él, de su carácter o algo que Él quisiera que nosotros podamos obedecer. Entonces Eliseo representaba la voz de Dios. Pero ¿qué sucede? Los sirios tenían esta batalla, esta pugna con los israelitas, específicamente con el reino del norte. Entonces, había una situación muy particular. Cada vez que los sirios iban a hacer algún tipo de movimiento estratégico militar, siempre los israelitas se adelantaban. De una forma misteriosa y sobrenatural, siempre estaban un pie adelante de la situación que ellos estaban viviendo. Y esto había enojado mucho al rey de Siria y él decía, se preguntaba a sí mismo, ¿quién de ustedes es el traicionero? ¿Quién es que me ha traicionado? ¿Quién de aquí, de ustedes más cercanos, que son los que saben los planes que tenemos, es quien le da la noticia o específicamente pertenece a la corte del rey de Israel? Aquellos servidores le dijeron, no señor, no somos ninguno de nosotros, sino, y aquí va el versículo 12, por ejemplo, ellos le dijeron, no señor, sino que hay un siervo, hay un profeta, hay una persona en particular que sabe hasta los secretos de tu habitación y se lo declara al rey de Israel, dando a entender que no era cualquier persona, que era una persona que específicamente tenía detalles muy particulares, que hasta los secretos íntimos de alcoba conocía del rey de Siria. Entonces, él les dice, pues yo quiero ver a esa persona, irlo a buscar, vayan y búsquenlo. Yo quiero saber quién es esa persona. Y en el versículo 14, que es el versículo que quiero que leamos en adelante, dice lo siguiente. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El varón de Dios es Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esa gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. Esto fue lo que ocurrió en la primera parte. Vamos a estar capítulo 6, capítulo 7. Pero en la primera parte de este confrontamiento que ocurrió entre los sirios y el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, específicamente las tribus que fueron al norte con capital en Samaria, esto fue lo que sucedió. Eliseo fue mandado a buscar por el rey con un séquito, con un ejército de soldados bien entrenados para ir a buscar al profeta de Dios. Y Eliseo tenía un siervo, un acompañante, alguien que le ayudaba en cada una de sus quehaceres.
Y lo interesante de todo es que nosotros estamos observando que en el contexto de la situación que tanto Eliseo como el pueblo estaban viviendo en ese instante en particular, esto representa para nosotros una evidencia clara de cómo en los momentos aún más apremiantes de cualquiera de nosotros podamos estar viviendo, siempre hay la oportunidad y Dios siempre muestra su poder sobrenatural en medio de nuestras necesidades. En este caso, Eliseo, como profeta de Dios, conocía a Dios. Conocía sus proezas, conocía su poder, conocía su gracia, conocía su misericordia, conocía su grandeza. Nada le era oculto de Dios a Eliseo. Eliseo tenía una relación muy cercana con Dios, conocía los secretos íntimos de Dios. Y Dios no tenía ningún tipo de reparo ni limitaciones a revelarse y a usar su poder también para dar a conocer a través del profeta. Pero lo que quiero señalar en esta noche, hablando de la importancia del tiempo y del momento que estamos viviendo y de la necesidad que nosotros tenemos de creer aún más en Dios y en su obra, es que esta primera parte de la narrativa de este libro de Reyes nos da a entender lo siguiente. Número uno, estamos viendo aquí que creer en Dios te hace capaz de ver a Dios obrar de una forma que antes no era posible. Nosotros sabemos por la historia de la iglesia que cuando hablamos de fe, hablamos de confianza, hablamos de creer, muchas personas han tomado esto como un estímulo para manipular a la gente. Pero la fe es el concepto estable que permite que nosotros podamos conocer incluso a Dios. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y siempre una de las cuestiones importantes que nosotros tenemos que tener como creyentes es que a pesar de que otros no enseñen con sabiduría, con fidelidad a la palabra, algunos conceptos o doctrinas bíblicas, nosotros no debemos tener temor a estudiarlas y a entenderlas como ellas han sido dadas por Dios en su palabra, porque esa es la voluntad del Señor. O sea, no podemos alejarnos de aquellos postulados bíblicos que de una forma u otra otros han usado de manera equivocada simplemente porque otros han dañado el testimonio de ese postulado en particular. Yo creo que en razón de la fe es el fundamento. Hebreos capítulo 11 conocemos fácilmente cómo Abraham, cómo Moisés, cómo cada uno de aquellos personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento vivieron una vida de fe. En este caso, Eliseo está en esta situación donde aparentemente él tiene la desventaja frente al poderoso ejército sirio. Simplemente él y su siervo. Solamente ellos dos están allí. No hay nadie más que los acompañe. Nadie aparentemente está a su alrededor. Y en ese aspecto, él le dice al siervo, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Muchas personas han vivido situaciones difíciles en medio de esta pandemia. Y hoy mismo miércoles estamos enfrentando nuevas medidas incluso en nuestro país para contener lo que aparentemente es un rebrote o un aumento en los casos del COVID. Pero en medio de todo este panorama, como decía al principio, tenemos estas situaciones externas, pero también tenemos aspectos y la gracia de Dios mostrándose de manera particular en nuestra iglesia. Y esto nos lleva a nosotros a entender cómo el creer en Dios, cómo tener fe en Dios, nos lleva a ver obrar la obra de Dios en nuestras vidas. Que se manifiesta en la cotidianidad de nuestros quehaceres, que se manifiesta en la realidad de cada día de la semana en el que estamos trabajando o laborando, que se manifiesta cada minuto y cada hora en el que estamos haciendo algo particular. Es decir, la gracia y la misericordia del Señor, la obra sobrenatural del Señor se está mostrando cada minuto de nuestra propia existencia. Lo que necesitamos es abrir los ojos como el siervo de Eliseo. Lo que necesitamos es pedirle al Señor que nos ayude y que seamos capaces de verlo obrar. Eliseo oró para que el siervo pudiera ver lo que él estaba viendo. La reacción del siervo fue de temor por el poderío del ejército sirio. Hermanos, y a veces nosotros tenemos una concepción de Dios que no va a la mano con lo que la Biblia nos presenta.
Nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, un Dios de poder, de gracia, de bondad. Es inmensurable. Su poder no tiene fin. Y es en ese Dios que nosotros hemos creído. De tal forma que cuando hablamos de creer, no solamente estamos hablando de un ejercicio religioso. Estamos hablando de la plena confianza en un Dios que sabe lo que está haciendo. En un Dios que sabe cómo su plan, aún en medio de todas estas vicisitudes, se está llevando a cabo. Eliseo conocía a Dios, y el conocer a Dios es la base de saber que a pesar de que parezca que el control de todo, de que todo se está yendo a la ruina, Dios tiene todo el control. La fe, mis hermanos, la fe es tan sencilla y a la vez tan poderosa. La fe es tan sencilla que solo requiere el tamaño de una semilla de mostaza o la actitud inocente de un pequeño niño. Pero esa fe tan sencilla, una vez adquirida, puede mover montañas o puede vencer un ejército aparentemente invencible. Es decir, la fe que nosotros necesitamos acudir y de la cual nosotros necesitamos hacer uso es aquella en la que Dios nos enseña su obrar en medio nuestro. Hermanos, y es tiempo de creer. Es tiempo de creer que a pesar de lo externo, Dios está obrando. Y es tiempo de creer porque Dios nos ha mostrado en medio de todas esas vicisitudes que Él tiene mucho plan con todos nosotros. Es tiempo de creer. Es posible que hayas escuchado o que escuches de manera particular ahora a ti, de cómo Dios ha obrado, de cómo Dios ha hablado, de cómo Dios ha hecho grandes cosas con otros, cerca de ti, cerca de mí. Hermano, hermana, Dios y su obra están también preparados para ti y para mí. La fe, el creer es necesario. La gracia de Dios que Él ha hecho obrar en la vida de otras personas también puede ser la tuya. Pues el creer es necesario. Cuando hay una vida espiritual débil, sin fuerza, sin pasión por Dios, Él siempre obrará para que tú puedas también obtener aquello que otros han obtenido por la fe. Tienes que tener fe. El obrar por fe agrada al Señor. Es tiempo de creer. Es tiempo de poner nuestra confianza en Dios. Es tiempo de poner nuestra fidelidad en el Señor. Es tiempo de dejar atrás nuestras limitaciones o los actos infantiles y poder caminar hacia la fe en Jesucristo. Es tiempo de creer. Es tiempo de creer como el siervo de Eliseo. Eliseo oró al Señor: Señor, dale la visión. Ayúdalo a ver. Ayúdalo a comprender. Ayúdalo a entender para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Y esta primera parte de la historia de Eliseo frente a los sirios no se quedó ahí. Luego de la pausa vamos a ver un segundo encuentro de Eliseo con los sirios y cómo esto también nos habla acerca de la importancia de creer. Así que luego de este tiempo de alabanza volvemos para la segunda parte de nuestro estudio. Grandes besos, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes besos, en ellas para siempre confiaré. Grandes besos, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes besos, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz,
vida eterna. Ellas de la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Promesas que el Señor Jesús me ha dado, grandes, en ellas para siempre confiaré. Grandes, las promesas que el Señor Jesús me ha dado, en ellas para siempre confiaré. Hermanos, estamos de vuelta, gracias al Señor por estar ahí en esta noche hablando de la importancia de la fe, la importancia de creer, haciendo un énfasis en el creer en este tiempo. Yo creo que estamos en momentos muy delicados de la vida, de la historia de la humanidad, de la iglesia de Cristo, y yo creo que es importante creer más que nunca. El tema de creer es amplio, el tema de la fe es muy amplio. Esto simplemente estamos simplemente rozando un poco algunos aspectos del tema, pero es un tema muy amplio. Pero la realidad es que nosotros necesitamos comprender que en medio del caos afuera, o en medio de la paz interna, no importa la circunstancia en particular, es importante creer en Dios hoy, en el día de hoy. Para los creyentes es fortalecer su fe, para los que no han creído en Cristo es poner su fe en Jesucristo. Y estamos aquí con Eliseo, el profeta de Dios que era usado por Dios para profetizar al reino del norte llamado Israel, con capital en Samaria, quienes tenían situaciones bélicas contra los sirios. En este caso, vamos ahora a leer el capítulo 7 de Segunda de Reyes, versículos 1 al 20. Ahora la situación es un poco distinta. En el capítulo 6, en los versículos finales del capítulo 6 de la segunda parte, hay algunos eventos allí que se dieron antes de entrar al capítulo 7 que nos van a ayudar a nosotros a entender un poco el contexto de lo que estaba pasando. En este segundo encuentro de Eliseo, la situación que se había levantado era que los sirios habían hecho un cerco alrededor del reino de Israel en Samaria. O sea, la palabra que usa la Biblia, los sitiaron. En pocas palabras, ellos no permitían que el comercio ni entrara ni saliera a la ciudad. De tal forma que al final, después de un tiempo, esto iba a mermar la producción o el comercio y la alimentación dentro de la población, como efectivamente sucedió. Los sirios se habían colocado un campamento permanente a las afueras de la ciudad de Israel en Samaria, y esto había provocado una situación económica, social, de hambre muy difícil. Incluso hay unos detalles bien complicados de asimilar incluso, donde hay un caso antes del capítulo 7 y yo creo que están allí para uno entender la realidad de la situación, donde una madre junto con otra madre se prometieron unas a otras, por medio de la situación, comer a uno de sus hijos para que entonces pudieran solventar un poco la hambruna que estaban viviendo, y esto fue llevado delante del rey, lo cual llevó al rey a la desesperación
por medio de la situación que estaba viviendo. De manera que era una situación muy difícil la que estaba viviendo el pueblo en ese momento en particular. Y en medio de esta situación que el pueblo estaba viviendo, hay un detalle que surge aquí. Y es el detalle que cuando Eliseo es mandado a buscar por el rey, hay un servidor del rey al cual Eliseo hace una profecía y dice, las cosas van a mejorar pronto. En pocas palabras, versículo 7 en adelante, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, capítulo 7, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. En pocas palabras, esto es que iban a valer poco estos alimentos principales. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, una persona de confianza, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Por la incredulidad del hombre, por dudar de que lo que Eliseo estaba prometiendo iba a suceder, la incredulidad. Entonces dice en el versículo 3 hasta más adelante, unos versículos después, nos relata la historia o la parte de la narrativa de la historia de unos leprosos. Y esta historia de los leprosos es una representación gráfica de la situación del pueblo, pero la manera milagrosa y sobrenatural como Dios trajo la liberación de ese pueblo. Eso es emocionante, muy emocionante, porque cada uno de estos leprosos o la situación que ellos enfrentaron en particular es como si fuera una imagen vivida de lo que estaban presenciando los israelitas y ahora cómo ellos fueron liberados. Y leemos brevemente. Dice la palabra de Dios, 2 Reyes 7, versículo 3. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Esta parte de la historia, ya en la primera parte les contaba cómo Eliseo oró al Señor para que su siervo pudiera ver la bendición sobrenatural del cuidado de Dios, aún a pesar de que en números era totalmente inverosímil de que ellos pudieran hacer frente contra un ejército hostil como el que estaba buscando Eliseo. En esta segunda parte de la historia vemos a Eliseo nuevamente enfrentados con los sirios, pero en un contexto distinto. Aquí no es Eliseo frente a ellos de manera particular, sino es Israel con capital en Samaria frente a los sirios. Pero nuevamente nosotros estamos observando la importancia que le da Eliseo y que nos da la palabra del Señor de, a pesar de las circunstancias más apremiantes y difíciles y complicadas que estemos atravesando, la importancia de creer. De creer en esta parte en particular, nosotros observamos un segundo principio que es el que quiero compartir. Primero, creer en Dios es importante para ver a Dios obrar. Y aquí, creer en Dios te hace salir de tu zona de confort e ir a donde Dios está obrando. Estos hombres enfermos de lepra, como ya ustedes saben, eran marginados. Su vida no eran personas
que eran recibidas, eran rechazados por sus familiares, vivían a las puertas de la entrada de las ciudades que estaban amuralladas y allí vivían de la limosna y de la comida que la gente les daba por misericordia. Es interesante, hermanos, si usted por un minuto se pone a pensar en cómo Dios muestra su gracia a este pueblo a través de estos hombres que no tienen ninguna esperanza. ¿Cómo es que Dios muestra de una manera ejemplar su poder y su grandeza a través del ejemplo de estos hombres? Y esa es la realidad de la palabra del Señor. Es decir, nos muestra a Dios en su pura y perfecto poder obrar en nosotros a través incluso de nuestras debilidades, a través de nuestras limitaciones, a través de lo que nosotros no podemos hacer. Dios se encomienda y nos fortalece para hacer su voluntad. Por eso no hay ningún tipo de restricción para que el poder de Dios actúe en medio de nosotros. Estos hombres representan lo que realmente el pueblo era, un pueblo débil. Este pueblo estaba sin esperanza. Los leprosos no tenían otra escapatoria, no tenían otra decisión. Estaban en contra de la pared. En medio de su situación, ellos analizaron todas sus opciones y dijeron, si vamos y volvemos a la ciudad, entonces allí moriremos de hambre porque en la ciudad no hay nada que comer. Si nos arriesgamos y vamos al campamento de los sirios, probablemente allí ellos tengan misericordia y nos den de comer y seguiríamos viviendo unos días más. Así que se arriesgaron, así que tomaron la iniciativa y dijeron, vamos al campamento de los sirios, sin saber, hermanos, sin conocer previamente lo que ya Dios la noche anterior había obrado para que entonces los leprosos llegaran y vieran la circunstancia. Hermanos, nosotros, y eso es un principio que yo sé que no necesitamos hacer mucho énfasis en él porque sé que lo conocemos. Aquí no estamos hablando de super fe, aquí no estamos hablando de que tú eres capaz de hacer todo lo que te propones. No estamos hablando de ese tipo de pseudoevangelio. Estamos hablando del principio que nos enseña la palabra de creer en nuestro Dios, no de creer en nuestras fuerzas, sino de ver y reconocer la obra de Dios a nuestro alrededor. Que aún en medio de las circunstancias externas y aún en medio de la gracia y la misericordia de Dios de manera particular, Dios nos está mostrando cuán importante es para nosotros creer. Porque en este tiempo, más que en cualquier otro momento de la historia de nuestra generación, necesitamos creer. Hermanos, si nos están, hasta eso quieren quitarnos. Quieren disminuirnos, quieren minimizar nuestra fe. Quieren apoderarse incluso de a quién creemos o de qué creemos. Cuando nosotros sabemos por la palabra del Señor que una fe efectiva es aquella que es colocada en el lugar y en la persona correcta. Si nuestra fe no está enfocada en Dios, entonces no es una fe válida. Como nos dice el mismo apóstol Pablo, que nosotros debemos andar por fe y no por vista. Esa es la clase de vida en la cual nosotros debemos estar preparados. Pero estos leprosos tomaron la decisión. Este tipo de escenas se repiten constantemente. Esa aplicación de la decisión de ellos se repite en nuestras vidas de formas distintas, colores, matices, pero se repite en nosotros. Personas que aman a Dios, personas que quieren servir al Señor y se encuentran en momentos de mucha calamidad y de muchas situaciones difíciles en sus vidas, donde ya no saben qué hacer, están arrinconados, están atrincherados quizás en pocas opciones. Hermanos, es importante entender que Dios en todo lo que hace tiene un propósito. Que Dios en todo lo que está haciendo tiene un plan. Que Dios no ha dejado de gobernar su universo. Que Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte. Que Dios está aún todavía muy pendiente de las cosas que suceden con nosotros. De manera general y de manera muy particular en tu vida y en mi vida. Esa es la gracia poderosa del Señor. Estos leprosos, esta escena es tétrica, es difícil, pero nos muestra una enseñanza. Debemos movernos, debemos avanzar, debemos madurar, debemos crecer. ¿Quién diría que por medio de estos leprosos desahuciados e ignorados por la sociedad serán el instrumento de Dios para traer la libertad a este pueblo? Ya Dios había hecho la obra.
Estos leprosos simplemente sirvieron como servidores en medio de este plan de redención del Señor. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que las profecías de Eliseo días antes cobrarían realidad y sentido, como dice el capítulo 7, volviendo el alimento, volviendo la comida a estar a la expensa y a la oportunidad de todo el pueblo? ¿Quién lo diría? De manera tal, mi hermano y mi hermana, que es tiempo de creer. Y es tiempo de creer en Dios por varias razones. Número 1, es tiempo de creer mucho más ahora, profundamente en Dios y en su obra. Hermanos, es tiempo de creer que lo que Él ha dicho, de lo que Dios ha dicho en su palabra, se cumplirá porque su palabra es veraz. Hermanos, es tiempo de creer que vivimos en tiempos difíciles y hasta peligrosos para la fe, pero que aún así Dios no ha faltado a todas sus promesas. Hermanos, es tiempo de creer que Dios quiere que tú y yo crezcamos más y avancemos hasta verlo obrar de manera sobrenatural en nuestras vidas. Es tiempo de creer que Dios te pide que salgas de tu zona de comodidad y te entregues más a su causa y a la iglesia local. Es tiempo de que creamos más en la oración y que oremos más. Es tiempo de que podamos creer en el poder sobrenatural de Dios para hacer que lo imposible sea posible. Es tiempo de creer y no dudar, pues ya Dios ha mostrado su cuidado compasivo para con nosotros y para con su iglesia. Es tiempo de creer y caminar hacia adelante, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Es tiempo de creer y obedecer, porque la obediencia trae mayor gloria al nombre de Cristo. Es tiempo de creer que Dios es capaz de hacer todo mejor y más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y es tiempo de creer, porque vivimos en tiempos donde necesitamos estar fortalecidos como iglesia en el poder de su gracia. Y finalmente, es tiempo de creer, porque lo que Él hará será mayor que lo que ya ha hecho. Es tiempo de creer. Es tiempo de que fortalezcamos nuestra fe. Si eres creyente, es poner por los cimientos, poner más fe y más fe en el Señor. Él nos ha mostrado su gracia. ¿Qué más necesita Él mostrarnos para que nosotros podamos entender que tenemos que creer hoy? Pero si tú que estás mirando no eres creyente, tú necesitas la fe que salva. Aquella que te saca del mundo, de la muerte espiritual y te trae a la vida en Cristo. Es tiempo de creer, porque lo que Dios ha hecho, Él lo hará y lo seguirá haciendo, por su nombre y para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos, porque en esta noche tú nos has hablado claramente de cuán importante es creer. Y ayúdanos, Señor, a entender que no hablamos de creencias religiosas, hablamos de creerte a ti. Lo que has hecho, lo que harás, lo que estás haciendo alrededor nuestro. Padre, nosotros te pedimos que conforme a tu voluntad tú nos ayudes a creer en la obra de redención y en la obra de edificación que has hecho y que estás haciendo en nosotros. Muchas cosas están ocurriendo afuera y necesitamos creer para que podamos así ser testigos fieles a aquellos que no te conocen de tu palabra. Muchas cosas están ocurriendo aquí dentro. Igualmente necesitamos creer para así, como el siervo de Eliseo, poder ver lo que tú estás haciendo. Gracias, Padre, por esta noche y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.